José María Rinaldi, que va a hablar de economía nacional y economía de Córdoba. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yo creo que, y si adelantamos un poco la cosa porque se acaba de conectar nuestro invitado y no sería bueno, sería una falta de respeto hacerlo esperar. No, qué bueno que no, aquí en TS Islam vamos a recibirlo con mucho gusto. Estamos en comunicación vía Google Meet con el economista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, José María Rinaldi, José María, Maxia Maya, Sebastián Forelli, Hernán Heredia y el equipo de Adelante saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, che. ¿Qué tal? Sabemos que andas las cosas porque, bueno, queríamos tener un poco antes la entrevista, pero sabemos que estás dando clases, así que... Vengo de dar clases. Sí. Recién termino de dar mi clase de grado. ¿Qué materia? Doy política económica argentina en el segundo cuatrimestre y ahora en el primero finanzas públicas, en el grado, ¿no? Sí. Después los posgrados son bastante y muy interdisciplinarios. Bien. José María, te convocamos porque justamente... la economía en la Argentina es algo que no se mantiene quieto ni un minuto, no solamente porque puede estar influenciada por el exterior, sino que parece algo ya propio de los argentinos, por ahí entretenernos demasiado los movimientos de nuestro sistema económico. Y queremos que hagas una evaluación, a ver, un pequeño análisis de cómo ves la economía nacional, teniendo presente que, sí, estamos en medio de una pospandemia, pero que nos digas a grandes rasgos qué es los aspectos positivos y cuáles son las amenazas o los desafíos que ves a nivel nacional. Bueno, primero aclararte que eso que dijiste al principio de la economía argentina es aplicable a toda la economía de todo el mundo, de todos los países. La economía se ha convertido en estos tiempos modernos o hipermodernos, como le llama Lipovetsky, o postmodernos, como le llaman algunos otros analistas, sociólogos, politicólogos, la era digital, el capitalismo de plataforma, el capitalismo de vigilancia, según quien lo haya abordado. Es terriblemente dinámico, las teorías se convierten en obsoletas en muy poco tiempo, los escenarios son muy cambiantes, son muy dinámicos, hay que estar muy atentos, que exige un esfuerzo a los profesionales en ciencia económica, un esfuerzo intelectual e interdisciplinario muy importante, y particularmente la economía argentina, que siempre tuvo su impronta de, aún en las etapas no tan hipermodernas y modernas, sí ser bastante errática. Mi querido maestro Salvador Trever decía que si hubiera un campeonato mundial de fútbol, nosotros siempre seríamos los campeones. Si hubiera un campeonato mundial de inflación, nosotros siempre seríamos los campeones del mundo. Ganamos por goleada. Claro, ganaríamos por goleada, tal cual. Claro. Entonces esto le da alguna impronta característica a la Argentina, es cortoplacista, no se fija en el mediano y largo plazo, no hay planificación estable, no hay planificación programática, o sea, con tiempos, como ya lo enseñaba Keynes. Está bien, y un político que me diría, bueno, pero eso no garpa, ¿no? Como dicen los chicos ahora. Claro. Sí, es cierto, pero en algún momento hay que hacerlo. En algún momento vamos a tener que tener un gobierno serio que sea así. La economía argentina particularmente está saliendo de dos grandes problemas, se está rehaciendo, se está reestructurando. Vamos a necesitar mucha resiliencia para recuperarnos de la última temporada y más corta de neoliberalismo. Nosotros tuvimos, ya que están tan de moda las series, 3 temporadas de neoliberalismo: la de la dictadura cívico-militar, la de la convertibilidad de Cavallo y Carlitos I de La Rioja, y la de Macri, la Macri economía, que fue la más
corta, pero no por corta fue menos dañosa que la otra. El hecho de los niveles de deuda que nos dejó en valores absolutos han sido inéditos y muy superiores a los que dejaron la dictadura y la convertibilidad. Claro, porque solamente pensar que el debate de comienzo de este año fue pagar o no pagar el fondo y de qué manera hacerlo, eran justamente créditos que se habían sido adquiridos durante el gobierno de Macri. Sí. Recordemos que el planteo de pagar o no pagar se hace de una perspectiva política, ya que desde una perspectiva jurídica, por más que se le dé muchas vueltas al asunto, es una deuda que se reestructuró en la parte privada y ahora estamos tratando, hoy también la estamos reestructurando a través de un plan de facilidades extendida del delirio que fue tomar un crédito de más de 50.000 millones de dólares a devolver en 3 años, algo que nació muerto, o sea, algo que era imposible y que ahora lo tengamos que cambiar, y que se lo ha hecho a mi humilde entender de la mejor manera posible, pero no digamos satisfaciendo a todo el mundo, porque tenemos dos ataduras acá, ¿no? Que si lo hacíamos, si lo hicimos, digamos, porque ya lo hicimos, claro, está mal. Yo coincido con los sectores que sostienen eso, y si no lo hacíamos también está mal, ¿no? Porque son argumentos contrafácticos, porque yo cuando planteo esto, te digo, bueno, pero las consecuencias de no hacer el acuerdo eran contrafácticas porque no se sabía qué magnitud iba a tener la corrida, qué iba a haber. Claro. Porque lo que están esperando todos esos sectores, que iba a haber, eso no hay ninguna duda. Ahora una corrida bancaria, pensá que iba. Sí, corrida bancaria, cambiaria, financiera, podía ser muy profundo y podía ser muy grave. Entonces es contrafáctico de decir, no firmar era mejor que firmar. Y la otra, que también es contrafáctica, porque esto en términos psicológicos, ¿no? Los dobles vínculos, las dobles ataduras, es decir, bueno, también sabemos lo que nos pasa cuando firmamos, porque ya lo hemos sufrido, ya lo hemos vivido y sabemos que esto es bastante complicado. Bueno, esto le da esta característica que decís vos, tan cambiante, ¿qué es lo bueno? Lo bueno es que derrocamos el neoliberalismo con el voto popular, con la mejor buena onda. Lo malo es que ha tenido un comportamiento errático, no ha tenido una conducta de firme, digamos de firmeza. La política económica ha tenido momentos de timidez y tibieza, como creo que el error más terrible, más grave y que nos va a doler mucho tiempo fue la marcha atrás de Vicentín. Cómo quedar bien con todo el mundo no se puede, eso ya lo decía Confucio, esa es la fórmula del fracaso. Y se ha acertado en algunas otras cosas. Yo no soy un detractor del ministro Guzmán, es un académico, una persona muy educada, que no es poco, porque habitualmente los ministros de Economía que hemos tenido en el corto plazo y en el mediano plazo han sido bastante guarangos y mal educados. Recordemos que Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos. A Susana Torrado, recordemos de que le dijo a los jubilados que si quieren pan que vayan a la panadería, lo cual es intolerante políticamente en cualquier país del mundo. Sin embargo, acá hasta parecía gracioso, que han sido igualmente irrespetuosos los ministros de Macri, cuando hablaban de la pizza, del agua mineral y de todos los exabruptos y falta de educación que han tenido con la gente, inclusive con sus propios votantes, vendiendo esto de que los ricos no robamos y que tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años. Sí, nos salió un poco caro los jugadores. El gran hecho a favor es que salimos de esa política económica truculenta,
El neoliberalismo es genocidio por planificación de desigualdad. Esto no lo digo yo, lo dice un gran sanitarista, miembro del Tribunal de los Pueblos Internacionales, que es Gianni Tognoni, un italiano. Gianni Tognoni es un tipo muy importante, es un brillante profesional y le dio una nueva concepción a la figura del genocidio, no solamente de la perspectiva sanitaria, sino económica del neoliberalismo. Entonces, eso ha sido lo que ha dejado la tercera temporada. Desolación, destrucción del aparato productivo, del tejido social, destrucción de la industria, endeudamiento, distorsiones estructurales, y si querés podemos seguir hasta pasado mañana, diagnosticando inequidad, una gran inequidad distributiva y muchas carencias sociales, altos niveles de pobreza, una cantidad de cosas increíbles. Y el gobierno de los Fernández cambia el rumbo de esa economía, define muy bien una política económica. El discurso del 10 de diciembre del 2015, del 2019, del presidente Alberto Fernández, es impecable. La apertura de las sesiones legislativas del 2021 y del 2022 fueron brillantes en definición de política económica, pero después en los hechos hubo Vicentín fue un tema muy problemático. Podríamos haber puesto una empresa testigo del Estado ahí donde está un punto de estrangulamiento de los canales de comercialización de los alimentos. La hidrovía del Paraná, no haberla estatizado fue otro gravísimo error, porque dejó en manos directamente, estoy hablando de lo que me parece más grave, ¿no? Dejó en manos directamente de consorcios norteamericanos, descartando un consorcio chino, porque no se crearon los mecanismos regulatorios como la Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de la Carne, la Junta Nacional de la Yerba. Es decir, no se generaron mecanismos regulatorios como los que tiene Estados Unidos, sino que se establecieron planes como los precios cuidados, pero no había quien los cuide. Claro. El control de precios, pero no había quien lo controle. Y ahí está Feletti, que es un brillante profesional, me consta, lo conozco, formamos parte del mismo grupo de economistas para la economía argentina, el EPA. Por último, el voto, la falta de abstención con el voto respecto a la Comisión de Derechos Humanos en contra de Rusia. Sí. Quiero, porque si no, no se me va a entender esto. Son tantas cosas que no se va a entender. Porque el problema, y acá ya tenés el primer problema palpable, empírico, de lo que dice la izquierda y algunos sectores del Frente de Todos, es: nosotros sabemos lo que nos pasa. No solamente por lo que firmamos, sino por lo que no firmamos. A mí no me preocupa la letra chica, que es lo que no fue, porque era el anexo 2, se lo descartó, se aprobó el plan de facilidades extendidas. O sea, hay mucho más, no hay letra chica y hay mucho más letra no escrita. Y esta votación en contra puede ser una de las condiciones que se fijaron para arreglar para los 4 años y medio esto de gracia que tenemos para poder sacudirnos las cosas. Perdón, quería decir eso porque si no... Está bien, perfecto. Sí, así se cierra la idea. Nos encontramos con José María Rinaldi, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Acá mi compañero Hernán Heredia quiere realizarte una pregunta. Hola, buenas noches, José María, ¿cómo le va? Yo soy tesista de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María y quería consultarle
sobre una cuestión que estuve viendo sobre el Banco Mundial, que proyecta un crecimiento económico para nuestro país de un 3,6% para este año y de un 2,3% para el promedio de la región. Y teniendo en cuenta el contexto de guerra que afecta a la recuperación post-pandémica, ¿cree usted que están en lo cierto estos números aproximadamente? Es lo que se había estimado en el presupuesto frustrado, ¿no? En el presupuesto claro, rechazado, claro. No frustrado, el que se frustró fue el del 2011, o sea, que se trató en el 2010 y que no se le dio quórum. Pero imagínate, si creciendo 10 puntos el año pasado, sí, apenas se disminuyó un par de puntos la pobreza. Si vamos a crecer 4, vamos mal. Estamos complicados. Vamos mal, no estamos solucionando los problemas estructurales. Claro. No estamos creando un régimen tributario progresivo, no estamos haciendo los gastos sociales que tenemos que hacer, no estamos viendo que se va a poner feo, como dijo Feletti, ¿no? Roberto Feletti dijo, esto se va a poner feo. Claro, sí. Lo diga Roberto Feletti, cuando en realidad tenía chances de ministro de Economía, porque es un tipo muy bien formado, para mí es muy simbólico. Y lo que hoy es símbolo, mañana es materia. Yo creí que eso lo había dicho Bourdieu, y después me lo dijo una doctora. El famoso Pierre Bourdieu. Sí, el famoso Pierre Bourdieu, me lo dijo una doctora que me enseñó políticas universitarias, que conocía acabadamente la obra de Bourdieu. Me dijo, Bourdieu no dijo nunca eso, yo es la primera vez que lo escucho. Así que desde entonces eso es mío, ¿no? Y en realidad Bourdieu encomillado, lo que es símbolo, mañana es materia, y realmente está en mis papers nada más, así que es mío. Que me disculpe, pero creo que en algún lado lo leí, ¿no? Intertextualidad, digamos. Quería realizarle una pregunta que en realidad es de una oyente. Ariel pregunta, le dice, en base a su perspectiva como economista, ¿desde dónde podría pensarse una estructura económica para la Argentina y un crecimiento industrial que no se caracterice exclusivamente por un desarrollo ligado a la agroexportación? Bueno, justamente esa es una de las cosas, unos problemas estructurales que tenemos que solucionar. Una de las cosas que no garpan y que no lo hizo ninguno de los tres kirchnerismos, por supuesto el neoliberalismo no le interesa eso, ellos viven en otro barrio, ellos viven en country, entonces esta es la fragmentación postmoderna, ¿no? Pero lo que hay que hacer es eliminar lo que se llaman las restricciones externas. Esto que cuando nos va bien, o sea, cuando la economía crece, nos empieza a ir mal en el balance externo y eso termina dinamitando la bonanza económica. Para eso hay que integrar verticalmente la industria. Una vez que vos integras verticalmente la industria... Disculpe, ¿qué sería integrar verticalmente la industria? Que dejemos de importar bienes intermedios. Bien. Que se termine el ciclo productivo en el país. Que tengamos un entramado internacional solo dentro de nuestro bloque, que es el Mercosur, o sea, con Brasil. Entonces, sin embargo, se lo cascoteó de todas partes durante el gobierno de Macri al Mercosur, ¿no? Y ustedes se acordarán la alegría pitufa, como le di en llamar yo en ese momento, de el canciller Fori y el ministro de Industria cuando anunciaron el acuerdo con Europa. Bueno, si realmente hubiéramos estado dependiendo de Europa, hoy estaríamos muy mal, muy mal. Entonces, hay que integrarse ahí, hay que reunir, hay que fortificar a la pyme, hay que cambiar, derogar la ley de entidades financieras y no reformarle un articulito como quiere hacer la ley esta para pagar al fondo, el artículo 39. No es que si van a sacar el secreto bancario, financiero y bursátil, van a aparecer las riquezas escondidas de las naciones. Las riquezas escondidas están escondidas y nadie se las va a mostrar a nadie. Y no las van a encontrar. Claro, ¿no? claro. No sí, entonces, difícil que de afuera nos dejen desarrollar. Claro, dejemos de hablar
de lo que no se sabe, porque del resto se habla demasiado, decía Silvio Rodríguez. Entonces, eso es, fácticamente no es posible. Entonces no pensemos en eso, pensemos en lo posible. Y lo posible, políticamente no garpa, pero alguien se va a tener que jugar, como se jugaron don Arturo Illia, como se jugaron don Hipólito Yrigoyen, pero eso tampoco garpa, porque don Hipólito terminó muriendo en la pobreza total en un catre, y don Arturo Illia tuvo que vender su auto para su tratamiento oncólogo. Sí, la verdad que los ejemplos históricos son muy dolorosos, porque aparte de pensando que Hipólito Yrigoyen también le hicieron el primer golpe de Estado en Argentina. Claro. A ver, Hernán Heredia, mi compañero, ¿quiere realizar otra pregunta? Sí, en realidad es una pregunta de una oyente, Lorena de Barrio Talleres, pregunta si era necesaria la cantidad de 50.000 millones de dólares aproximadamente que fue tomado, y a su vez, ¿cuáles son las expectativas? Esto va por mi cuenta. ¿Cuáles son las expectativas económicas, teniendo en cuenta el acuerdo con el fondo que podemos tener hoy en día? Sí, en realidad el cupo, lo que se le daba fue una capacidad preestable de 57.000 millones, de los cuales le dieron 44.000, después se le quisieron integrar otra cuota y el gobierno actual le dijo que no, gracias, ya tuve bastante, y todo sirve para ganar una elección por parte de la derecha. Eso es lo que hace el Fondo Monetario Internacional, convertirse en un organismo militante para que triunfe la derecha en una América Latina que les está preocupando, porque surgen focos nacionales y populares, progresistas, que son atacados de manera muy, muy importante. Vean lo que pasa en Perú. No va a faltar mucho que a Boric le lluevan también las operaciones. Claro, sí. Podemos tener un gobierno nacional, popular y progresista en Brasil, ¿no? Entonces, ojo, porque más allá de Venezuela y Nicaragua, ¿no? ¿Cuándo? Sí, ese monto que acabamos de mencionar, ¿cuándo históricamente se pidió una cantidad equivalente? Nunca, y es inédito en la historia, no solamente la nuestra, del Fondo Monetario Internacional. Jamás, del mundo. Jamás un organismo claro, porque público prestó semejante cantidad de... A ver, nosotros habíamos tenido un blindaje durante la alianza, pero no recuerdo que haya sido tan grande. Eran 30.000 millones de la alianza. Claro, y en la época del proceso fueron 30.000. Un pool de bancos y todo, y los agentes de bancos, organismos públicos, bancos privados, estoy hablando, y los agentes económicos dijeron, si están ofreciendo todo esto a modo de garantía es porque están en la lona. Se produce lo que en economía se llama el efecto perverso y... ¿qué es eso? Se terminó. El efecto perverso es cuando yo hago algo para obtener un resultado y obtengo el resultado exactamente contrario. Entonces, es lo que dijo de la Rúa, es lo que dijo Pugliese, ¿no? Cuando quiso parar la hiperinflación y largó los dólares, los poquitos dólares que tenían en reserva, los licitos, se lo compraron 4 bancos en menos de 4 días, y él le dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Y de la Rúa dijo, qué lindo dar buenas noticias, ahí tenemos 30.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo el mercado? Exactamente lo contrario. Generó la corrida. Qué bárbaro el blindaje, que a su vez también venía de la mano del mega canje, me acuerdo. De los dos mega canjes. Claro. Sí. Que fueron actos delictivos, ¿no? Que prescribieron todo. Y siempre en eso estuvo Sturzenegger. Tiene una capacidad para que le prescriban las causas, la verdad que... Yo quería, traerlo un poco a Córdoba, digamos, queda muy poquito tiempo para el programa, pero ¿cómo andamos por casa? ¿Cómo está la provincia de Córdoba? ¿Cómo la ve usted? Digamos, en relación a la nación, ¿se ve débil? Te voy a responder, si tenés poco tiempo. Córdoba. 6 minutos quedan. Es la economía más neoliberal del país.
y tiene los peores indicadores sociales de pobreza, de desocupación, de subocupación demandante, no demandante. Listo, ya está. Qué bárbaro, ¿no? ¿Vos querés un botón para la muestra? Sí. Bueno, Irma de Altagracia le envía saludos a usted, señor José María Rinaldi, y está atenta a todas las cuestiones esgrimidas en la entrevista. Bueno, aquí en el programa de Ceilán, y les recordamos a los oyentes, el WhatsApp es 351-344-5810 para que sigan enviando mensajes o saludos. Bien, José María, la verdad que te agradecemos mucho. Yo sé que el tema da para muchísimos más. Y bueno, esperemos tenerte otra vez porque hay tantos temas para hablar de economía que bueno. ¿Qué es para vos lo más preocupante que se tiene que solucionar ya? Todo. El mecanismo regulatorio del Estado, la integración vertical de la industria para eliminar las restricciones externas, una política fiscal progresiva que elimine las restricciones también que tenemos, que esto cuando se nos enfría la economía se nos derrumba la recaudación, es decir, una gran reforma tributaria por la cual paguen impuestos los que más tienen, tener una técnica presupuestaria seria. Nosotros andamos sin presupuesto. Esto es como perfume de mujer, como Al Pacino manejando la Ferrari con perfume de mujer. Claro, estamos ciegos, vamos 200 Está ciegos. complicada la cuestión. Todo. Bueno, y el otro tema que tiene que ver con las restricciones externas es el título del programa de ustedes, Té de Ceilán. Claro. El té que despierta más que el café. Claro. ¿Qué tenemos que estar importando té de Ceilán? Claro. Es así. Susana Filipo, profesor, los saludos franceses. Con el mecanismo regulatorio, cosa de que importemos lo que realmente haga falta. No de lo que nosotros tenemos o podemos hacer. O sea, como fueron las de Hyde en 2012, las declaraciones juradas de importaciones. Sí, no solamente las declaraciones juradas de importaciones, sino un rol aduanero, de una política aduanera mucho más activa, un rol del Estado, de la AFIP, mucho más activa, que salgan a fiscalizar a los ricos, no que vayan a clausurar monotributistas. Están ejecutando las pymes, que están tratando de rehacerse. Hoy están ejecutando todas las pymes. Qué bárbaro. Claro. Es fuego amigo, es fuego amigo. Claro, sí. Ojo que se va a poner feo. Vuelvo a repetir. No es el primero que lo dice. Hace un par de semanas atrás estuvo en nuestros estudios González Holguín y con respecto al Fondo Monetario decía que estábamos en una situación donde había en cada lado un precipicio. Sí, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es el alivio? Inclusive yo se lo he dicho acá. Tenemos 4 años y medio. Y 4 años y medio acá es muy largo plazo. Claro. Algún día va a tener que ser mediano plazo, como lo es en todo el mundo. Sí. Bueno, fue José María Rinaldi. Tenemos saludos para José. Susana Filipo de Río Primero saluda al señor Rinaldi y Romina de Villa Allende también. Mando saludos para Té de Ceilán y para el profesor. Después tengo otro saludito, también le envía Fernando Agüero, de Barrio Alberdi también, mandan para el programa a su vez Vanina y María también nos manda un gran abrazo para todos y todas. Y bueno, yo el saludo se lo quiero dar personalmente porque usted fue profesor mío en Economía y Comunicación cuando lo que es hoy la Facultad de Comunicación era Escuela de Ciencia de Información. Escuela, sí. Sí, la materia Economía y Comunicación, año 1995. Éramos tan jóvenes y teníamos tanto pelo. Claro, así que le agradecemos mucho. Sí, a mí también me han recomendado también sus cátedras también. Sí, yo me acuerdo que en ese entonces usted era uno de los pocos economistas que no estaba dentro de la, digamos, de
del círculo o la égida del liberalismo de Cavallo, ¿no? Porque la Facultad de Ciencias Económicas estaba copada por eso. Y me fui de la escuela por eso, porque había tenido un giro ortodoxo, y bueno, se me trataba, y como yo era de la cátedra a otra, decidí renunciar, porque yo no vivo la docencia, me encanta la docencia, la vivo con pasión, pero no vivo eso, vivo de mi actividad como profesional independiente. O sea, tengo una consultora importante, que trabajamos 10 profesionales, y eso es lo que me permite llevar una vida más que digna, demasiado cómoda. Entonces, por eso puedo darme el lujo de pensar como pienso, ya que ningún cliente me pregunta cómo pienso para consultarme a mí. Entonces, si no estoy cómodo, si no estoy en línea con mis convicciones ideológicas, me voy. Y soy de irme fácil, ¿no? Soy fácil de dejar, digamos. No, bueno. Pero no fácil de olvidar. Bueno, le agradecemos. Esperamos que en alguna otra oportunidad pueda estar otra vez en TV Ceilán o en la programación de Multimedia Mordisquito. Así que vamos a estar en contacto seguramente, porque las noticias económicas no se van a acabar. No, eso no va a pasar. No solamente nos va a tener ocupados los economistas, sino los periodistas. Así que le agradecemos que haya dedicado un tiempo para este programa, sabiendo de sus actividades. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Un gusto, profesor. Esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa de TED de Ceilán. Sí, seguro que sí. El gusto es mío, y bueno, les saludo a toda la audiencia de ustedes, y esperemos estar hablando de que nos va mejor. Buenísimo, profe. Perfecto. Fue José María Rinaldi, economista, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas. Investigador también. Sí, de la Universidad Nacional de Córdoba.